Hola a todos, esta es nuestra sesión 2 de 4 últimas. Vamos a acabar con la parte de clases y objetos y después las últimas dos hacemos solo TensorFlow, ¿va? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces vimos la clase pasada como todas estas maneras bueno, esta forma de encapsular datos y funciones a través de lo que se conoce como clases en Python, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más, nada más como para, pues sí, nada más como para tratar de reafirmar un poquito. Entonces, ya sabemos, tenemos que empezar con la palabra clase, definimos el nombre de la clase, me voy a ir más rápido, ¿no? Definimos el nombre de la clase, por ejemplo, en este caso en particular, lo que hago es, o lo que están haciendo aquí en el ejemplo, es definir un atributo de clase que se llama empCount, ¿no? Y lo inicializan o lo definen en 0. Y después ya sabemos la instanciación del constructor, que es el double under, ¿no? Y ya sabemos el self. Creo que ya después de lo que vimos la clase pasada, ahora sí podemos tener un poquito más clara una idea de lo que es el self. En C++, por ejemplo, se utilizaba la palabra puntero, ¿no? Que era como una referencia del objeto a sí mismo. Entonces, es más o menos parecido. Entonces, lo que tenemos que entender es que el self, entonces, es la forma en la que podemos obtener los argumentos del objeto cada vez que lo creamos dentro de la clase, ¿no? Ahorita voy a volverlo a explicar, pero bueno. Entonces, para esta clase en particular establecen dos argumentos, que es el nombre y el salario, ¿no? Entonces, recordemos nada más que con el self, cada vez que, bueno, con el init, cada vez que yo construya un objeto del tipo empleado, lo tengo que inicializar con estos dos argumentos. Y bueno, entonces hago el self.name y lo inicializo con este argumento, ¿no? Y luego el self, obviamente el self.salary y obviamente lo inicializo con este argumento que me va a dar el usuario, ¿no? Ahí está. Entonces ya me voy a ir más rápido. Y entonces ahora lo que hacen aquí es algo interesante, bueno, distinto para el ejemplo que vimos anteriormente. Manda a llamar el atributo de clase. Vean que para el atributo de clase empCount, para mandarlo a llamar, tengo que poner primero el nombre de la clase. Entonces le digo empCount. Y lo que hace es básicamente, bueno, inicializa, o sea, cada vez que lo que va a hacer esta operación es que cada vez que yo mande llamar, cada vez que yo construya un nuevo objeto del tipo empleado, este atributo de clase se va a ir incrementando en 1, ¿no? Entonces, la primera vez que yo construya un objeto o el primer empleado, por así decirlo, que yo defina, este mCount será 0, pero cuando yo lo defina, por esta instrucción tendrá el valor de 1 y luego así, bueno, así cada vez que yo lo esté llamando, este contador empezará a incrementarse, ¿no? Bueno, hacemos o tienen una segunda instancia que se llama display count, ¿no? Esta no necesita nada más que los argumentos que estamos o que va a ingresar el usuario. No necesita nada más, por eso le ponemos el self. Y bueno, aquí vean, aquí tienen la manera como antigua, pues, entre comillas, o la manera tradicional de decirlo, de escribirlo, que es justamente con el %d, ¿no?
Este por ciento de es, bueno, este por ciento lo que hace es, si es por ciento, sí, lo que hace es que, bueno, después del símbolo de por ciento, la variable es la que voy a, o sea, le estoy diciendo que voy a poner una variable, ¿no? Después del símbolo de por ciento, por eso. Pero es más como, porque también tengo que poner justamente por ciento de nuevo. La variable en sí que quiero usar, que es, bueno, el atributo de clase que es mCount, ¿no? Recuerden, como es un atributo de clase, tengo que hacer referencia, o sea, tengo que hacer referencia a la clase que pertenece, bueno, que en este caso es employee, ¿no? Y entonces ya, por eso tengo que hacerlo employee.mCount. Como pueden ver, pues es un poquito más rollo. Sería como más sencillo si yo pongo, por ejemplo, si uso el F, uso esto, ¿no? Si uso el F string, en teoría así me debería dar, ¿no? Ok, y luego hacemos una segunda instancia, tercera instancia, perdón, ¿no? Básicamente esto es lo que, este método lo que me va a permitir es que cuando yo lo mande llamar me va a decir cuántos empleados llevo, ¿no? O sea, después de que he estado construyendo objetos del tipo empleado, en algún momento yo voy a querer saber el valor de esta variable, o sea, cuántos empleados llevo construidos, entonces me va a dar este valor. Y luego en la parte de display employee, de nuevo es otra instancia que se llama así, que no necesita más que estos dos argumentos, por eso el self. Y pues nada más, ¿no? De nuevo uso el f-string y le digo, bueno, pues le digo que cuando la mandé llamar, pues le digo que name, ¿no? O sea, espacio y mando llamar el self.name, ¿no? Y salario, o sea, voy a decirle el nombre y bueno, obviamente el nombre y el valor del argumento y salario, pues exactamente lo mismo, ¿no? Self.salary, ¿no? Y ahí está. Entonces, en teoría ya acabo de construir una clase más. Entonces, si por ejemplo yo hago una variable A, ¿no? Construyo un objeto que se llame, por ejemplo, de nuevo, Juan, y que gane, por ejemplo, pues no sé qué le gusta, 5,000 pesos al mes, ¿no? Muy poquito. A la quincena, no, para que se escuche más decente. Bueno, ahí está. Entonces ya sabemos que el init es el constructor. Entonces en este momento, en el momento que acabo de cliquear Enter o de apretar la tecla Enter, esta instancia ya se ejecutó. Estas dos no se han ejecutado, pero están disponibles. Y entonces, nada más como un repaso rápido, yo puedo acceder a, a todos los atributos, tanto los atributos de instancia como los atributos de clase. El atributo de clase es el count, ¿no? Entonces, ahí está uno, porque justamente como acabo de construir un objeto, bueno, ahí está. Este se acaba de incrementar en 1. Ese es el atributo de clase, el que es general para todas las clases, ¿no? Y luego si yo hago a.name, un atributo de instancia, ¿no? Que es particular a este objeto, y a.salary, un atributo de instancia también. Si yo creo un segundo objeto, por ejemplo, B, que de nuevo ahora ya son los mismos estudiantes, pero ya salieron de la escuela y ya trabajan, entonces ahí está, ¿no? Y ahora,
Bueno, pues básicamente vean que si yo mando llamar el atributo de clase mCount, obviamente va a ser 2 porque acabo de crear un segundo objeto y entonces esta instrucción se acaba de ejecutar, o sea, pero el atributo de clase va a ser el mismo, tanto A para B, ¿no? Esto ya lo vimos la clase pasada, es el mismo, pero el atributo de instancia sí es individual, ¿no? Este es el atributo de instancia de B y este es otro atributo de instancia. Ahí está. Ok. Bueno, entonces puedo mandar llamar puedo mandar llamar alguna de las dos instancias que tiene esta clase. Vean que yo puedo mandarlas llamar porque en realidad esto es bien importante que lo entendamos. En A, o sea, A ahora ya, o sea, en este momento, A es la variable que contiene un objeto del tipo clase, ¿no? Y es lo que platicábamos la vez pasada, o sea, como A ya tiene este objeto cargado en esta variable, yo ya puedo, con el punto, yo ya puedo mandar llamar tanto los atributos como las instancias. Entonces, vean, por ejemplo, si yo hago a.displayCount, ¿no? Que es una instancia de la clase, ¿no? Entonces me dice, ok, llevas dos empleados en total. Si yo le digo a punto, mando llamar la otra instancia de la clase que es displayEmployee. Ahí está, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es, la diferencia es que aquí lo que hago es acceder al atributo de clase name y aquí lo que hago es mandar llamar la instancia o la función o el método displayEmployee que no es que él tenga A, sino que, bueno, sí lo tiene A, pero lo tiene porque en A está guardado un objeto de la clase employee. Y del mismo modo, si yo mando llamar B, o sea, en B está guardado otro objeto de la clase employee con otra inicialización, ¿no? Entonces me aparece justamente pues el resultado, ¿no? O sea, esto que acabo de hacer. Ok. Bueno, este... pero vean que aquí hay una cosa bien, bueno, hay una cosa importante en Python. Los objetos o las instancias son dinámicas. Lo que me permite, las clases, perdón, son dinámicas. Y esto me permite agregar, sí, los objetos son dinámicos, perdón. Y esto me permite agregar atributos de instancia eh, de manera externa. O sea, vean, por ejemplo, lo que acabo de hacer aquí es que acabo de agregar un nuevo atributo que no existía, ¿no? Porque no está en ningún lado, pero lo puedo agregar y lo puedo inicializar. Entonces, incluso si yo le pongo age 5, entonces A y B ya tienen ese nuevo atributo que yo estoy usando. Luego, por ejemplo, puedo agregar uno más, a lo mejor, bueno, age no, 4 y 5 no tiene sentido, ¿no? O sea, más bien, vamos a ponerle 30 y 26, por ejemplo. Y ahora también lo que puedo hacer, bueno, podría, por ejemplo, agregarle un atributo más. No sé, ¿qué les gusta? Salario, ¿qué más puede ser? Pues, position, ¿no? Entonces, puedo poner manager, ¿no? Por ejemplo. Y entonces agrego un nuevo atributo que no existía. Luego, por ejemplo, a B también le agrego el mismo atributo, ¿no? Y por ejemplo, también le pongo
manager, le voy a poner researcher, por ejemplo. Entonces, pues ahí está, vean, ¿no? Ahora cuando los mando a llamar, pues ahí tengo, cada uno tiene su posición. Entonces, aquí lo único es para que vean que puedo agregar atributos de manera externa que no definí en el constructor, ¿no? Se puede, obviamente lo ideal sería tenerlos todos aquí, porque si no, como ven, tendría que hacerlos a mano o bueno, con alguna iteración, pero bueno, se puede, ¿no? O sea, por ejemplo, para casos muy particulares. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a un ejemplo ya mucho más complejo. ¿Ok? Este ejemplo ya es como un ejemplo más real, bueno, más real entre comillas, pero ya tiene como un poquito más de grado de complejidad, ¿no? Es un ejemplo en el que definen una clase del tipo vehículo, pero toca varios puntos que me interesa que veamos. Ok, entonces empezamos. Clase, vehículo, ¿no? Ya así se llama nuestra clase, lo mismo, la primera instanciación es un donder, sí, o dunder, como queramos llamarle, el self, que es como el puntero, por así decirlo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dos argumentos y aquí vamos a tener un tercer argumento que ahorita vamos a ver para qué sirve. Inicializamos las variables, ¿no? El brand, el self.brand se lo asocio a este argumento que va a introducir el usuario. El self.model se lo asocio a este argumento que va a introducir el usuario, ¿no? Obviamente el self.type también se lo asocio a este argumento que es el type en sí, ¿no? Y vean que aquí viene un ejemplo, un caso. Y, por ejemplo, este nueva atributo de instancia que se llama gas tank size, ¿no? Que en realidad, como estoy imponiéndolo con el self, va a estar disponible para todas las demás instancias. No está como un argumento que pone el usuario al momento de crear el objeto, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo inicializan con 14, por ejemplo, ¿no? Que es un hipotético tamaño del tanque, ¿no? Y bueno, también dicen que hay un fuel level, ¿no? Digamos, cuánta gasolina tiene, y dicen que va a empezar con 0. Entonces, vean que estos dos no son parámetros o no son atributos que el usuario pueda especificar cuando crea su objeto vehículo, sino que son atributos que nosotros desde la parte de atrás del desarrollo del script estamos estableciendo como, digamos, como por dentro, ¿no? Como un poco ocultos. Entonces, estos son atributos, también tiene que ver con algo que se llama encapsulamiento. Estos son atributos que están, a los cuales puede acceder, o sea, los cuales puede definir el usuario, pero estos no los puede, digamos, establecer de primera instancia, ¿no? O sea, entonces, nosotros los inicializamos de primera instancia. Ok. Entonces, tenemos nuestro constructor. Vamos a ir estableciendo nuestras instancias posteriores. Entonces, tenemos una segunda instancia, ¿no? Aquí le llaman fuel up, ¿no? Vean que como le pongo self, entonces en el momento en que yo le pongo self aquí, tiene acceso a todas estas variables. Eso es otra forma de entenderlo, ¿no? Bueno, entonces aquí
pues lo que hace, vean, aquí también es otro, por eso es interesante este ejemplo, porque entonces aquí vuelve a crear un atributo de instancia, pero que a la vez va a estar disponible para toda la clase, ¿no? O sea, y aquí le llama fuel level, ¿no? Y este fuel level es justamente, bueno, pues no es otra cosa que el mismo self, esa no es otra cosa que este argumento, ¿no? Que es self.gasTankSize. Entonces, el self lo podemos pensar como una forma, algo así como un portal que me permite pasar los valores tanto los valores que mete el usuario en la inicialización como los valores que yo vaya definiendo a todas las instancias de la clase, ¿no? Vean que aquí se vuelve a crear una nueva variable, un nuevo atributo de instancia, atributo de... Sí es un atributo de instancia porque se crea aquí dentro, pero como le pongo el self, en realidad lo tengo disponible para cualquier método dentro de la clase, ¿no? Entonces creo uno nuevo que únicamente lo que hago es, o sea, de este valor que se inicializa aquí, lo guardo ahora en este otro atributo, ¿no? Y bueno, pues le digo que, bueno, me dice que en este caso, que si, que, perdón, no, perdón. No, más bien, fuel level ya está, perdón, no sé qué estaba diciendo. O sea, más bien, en el momento en que este y este sean iguales, bueno, esto significa que el combustible el tanque está lleno, perdón. Cuando eso suceda, entonces esto nos dice, ¿no?, que va a dar esa, obviamente, ¿cuándo va a suceder? O sea, obviamente aquí esa es la lógica, o sea, vean que si imagínense, ¿no?, que yo construyo un objeto del tipo vehículo. Ok, ya lo construí y es más, lo voy a poner acá para que se vea, a ver si se alcanza a ver un poco más claro. O sea, yo voy a construir un objeto del tipo vehículo, ¿no? Y bueno, entonces vean. O sea, aquí así, ¿no? Para volármelos. Entonces es un objeto que va a tener la marca Honda, el modelo y el tipo de carro, ¿no? Que en este caso es camioneta, ¿no? Entonces, vean que cuando se construye, o sea, la lógica va a ser esta, o sea, en el momento en que yo le doy clic a esto, aquí se ejecuta esta instrucción y entonces en realidad lo que voy a tener es justamente estas variables, ¿no? Que self-band es obviamente Honda, self-model es obviamente Ridgeline y self-type es obviamente truck, ¿no? Pero más aún a.gas.tank.size, ¿quién va a ser? Pues justamente 14, porque lo acabo de construir, es el valor inicial que por default yo le puse que me diera, ¿no? A.fuel level, ¿quién va a ser? 0, ¿no? Por la misma razón, porque es el valor inicial que yo le dije que tomara cuando se construía el objeto. Entonces vean que cuando yo mando llamar esta instancia, o sea, cuando yo escribo a.fuel up, ¿sí? Cuando yo le doy enter, lo que va a suceder
es que, o sea, tras bambalinas, lo que va a suceder es esto, ¿no? En realidad, o sea, lo que va a hacer es que a punto fuel level lo va a igualar al tamaño del tanque, o sea, lo va a actualizar a 14 y entonces esta ya no va a valer 0, sino que va a valer 14, ¿no? Esa es la primera instrucción y después va a imprimir justamente esto, ¿no? Entonces, esta instancia lo que hace básicamente, en otras palabras, es llenar el tanque, ¿no? O sea, esta instancia es precisamente eso, llenar nuestro tanque.